tercer mensaje de la serie Jesucristo el Señor. Con este episodio iniciamos el segundo capítulo del libro. Cada capítulo serán 2 mensajes. Este segundo capítulo se titula Trasfondo histórico del reino de Dios. El mensaje de Jesucristo, arrepentíos que el reino de Dios se ha acercado, no nació en una inspiración del momento. El reino de Dios era el tema del corazón de Dios aún desde siglos antes que Cristo viniera a esta tierra. Esto lo vemos desarrollándose a través de toda la historia bíblica. Por eso vamos a considerar el trasfondo histórico del reino de Dios en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta los días del Nuevo Testamento. Muchos ya conocen la historia del Antiguo Testamento. Mi intención no es simplemente relatarla una vez más, sino señalar en ella el hilo conductor del reino de Dios en la historia del pueblo de Israel hasta llegar a su pleno anuncio y realización por medio de Jesucristo en la historia de la iglesia del primer siglo, que es el nuevo pueblo de Dios. El hecho es que si Cristo es el Señor de mi vida y es el Señor de tu vida y de todos los miembros de la comunidad que la Biblia llama iglesia, entonces Él es el Señor de la iglesia. Cuando la comunidad de los redimidos con verdadera convicción y compromiso reconoce a Jesús como Señor y vive bajo su autoridad, entonces en ella se establece y se realiza el reino de Dios. Bueno, vamos a ver entonces la historia. La historia del pueblo de Dios comienza en Génesis capítulo 12. Allí Dios llama a un hombre de nombre Abraham, a quien más tarde cambia el nombre por el de Abraham. Mientras él vivía en Ur de los Caldeos, el Señor se dirige a Abraham y le da una orden al decirle: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Abraham entonces es confrontado por la autoridad de Dios. Así como Cristo les dijo a Simón y a Andrés: vengan en pos de mí, ahora Dios le dice mucho antes a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. El texto bíblico en Génesis 12:4, al describir la respuesta de este hombre, sencillamente dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Obediencia sencilla. Abraham fue el primero en escuchar el llamado a un discipulado radical y deja todo y se va sin saber a dónde iba. Dios bendice a Abraham y le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Además le da una grandísima promesa: y serán benditas en ti
todas las familias de la tierra. Abraham ya era de edad avanzada y aún no tenía hijos. Pero cuando Dios le promete que le daría un hijo, el texto bíblico dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Recién a los 99 años de edad, Dios cambia su nombre por Abraham, que significa Padre enaltecido. Después de casi 25 años, Dios confirma su promesa dándole un hijo, Isaac. Cuando Isaac era adolescente, Dios pone a prueba la obediencia máxima de Abraham y le pide que sacrifique a su único hijo en uno de los montes de Moriah. Abraham, que había entendido muy bien lo que significa el reino de Dios, la autoridad de Dios, obedece al mandato divino y justo en el momento que levanta el cuchillo para sacrificar a su hijo, Dios detiene su mano y le dice así: Abraham, yo, el Señor, he jurado por mí mismo que por esto que has hecho de no negarme a tu único hijo, ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Esto está en Génesis 22. Esta es la primera vez que Dios jura en cuanto a la descendencia de un hombre. Y en el juramento está implícita su inmutabilidad. Y este juramento es doble. Primero le dice, multiplicaré tu descendencia. Y segundo, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Más adelante, Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Isaac recibe la bendición dada por Dios de su padre Abraham y la transmite a su hijo Jacob. Dios bendice a Abraham, Abraham bendice a Isaac e Isaac bendice a Jacob. Dios cambia el nombre de Jacob por el de Israel, que significa el que lucha con Dios. Nombre que también recibe posteriormente el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Jacob tuvo 12 hijos que se convirtieron en las cabezas de las 12 tribus de Israel. Muchas veces aparece en la Biblia la expresión el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque allí arranca la historia del pueblo que Dios se propuso formar para sí. Pasan los años. Mientras Jacob vive con sus 2 hijos en Canaán, llegan días de hambre en toda la tierra. Sus hijos, ya grandes, descienden a Egipto en busca de alimento y finalmente allí se establecen por muchos años. Alrededor de 70 personas fueron los que llegaron a Egipto.
Después de 400 años, Israel se ha convertido en una gran nación de unos 2 millones de personas, pero ahora en Egipto están en condiciones lamentables. Ya que Israel, el pueblo de Dios, vive aún en Egipto, sojuzgado y oprimido por los egipcios, Dios interviene en esas circunstancias porque Dios no puede tolerar más que su pueblo, el pueblo que Él formó para sí, esté sirviendo a Faraón y a los egipcios. Es entonces que Dios levanta a un hombre llamado Moisés. A través de milagros, señales y prodigios por mano de Moisés, Dios libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto. El Mar Rojo se abre para dar paso al pueblo de Israel hacia el desierto. Allí Dios le da la ley, los 10 mandamientos, las ordenanzas sobre los sacrificios, la construcción del tabernáculo, el orden sacerdotal y la promesa de la tierra prometida, Canaán. Sin embargo, por la dureza de sus corazones y por su incredulidad, son condenados a vagar por 40 años en el desierto, y esa generación rebelde no se le permite entrar y poseer la tierra prometida. Después de que fallece Moisés, Dios levanta un sucesor llamado Josué. Josué es el instrumento elegido por Dios para conducir a la nueva generación a la tierra prometida. Los 5 primeros libros de la Biblia trazan la historia del pueblo de Israel desde Abraham, en el capítulo 12 de Génesis, hasta la llegada a las puertas de Canaán, Deuteronomio 34. Luego sigue el libro de Josué, el sucesor de Moisés. Allí se relata la entrada del pueblo de Israel a Canaán y la derrota de las naciones que habitaban al otro lado del Jordán. Israel se establece en la tierra prometida por mano de Josué. Cuando Josué muere, Dios levanta otro líder, Otoniel, y después de él hay una sucesión de 14 líderes, a quienes llaman jueces o libertadores. Jueces porque internamente cumplen la labor de juzgar al pueblo, y libertadores porque externamente liberan al pueblo de sus enemigos por medio de la lucha armada. Precisamente el libro que sigue a Josué es el de Jueces. En él está narrada la historia de Israel después de Josué hasta el penúltimo juez, que es Sansón. Durante la época de los jueces, se advierte en la vida de Israel una marcada y progresiva decadencia espiritual, moral y política. Al final de este periodo, la nación está hundida en una situación realmente calamitosa. Sansón, el anteúltimo juez, muere. Samuel todavía no había aparecido en escena, que es el último juez. El pueblo desciende cada vez más bajo en su nivel espiritual y moral, y por lo tanto en todos los otros niveles. Y hay un texto en Jueces capítulo 17, el versículo 6,
que hace una descripción muy precisa del estado del pueblo. Miren qué texto interesante. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. La falta de un líder o gobernante genera una anarquía total. Ese dicho criollo, yo hago lo que se me da la gana, finalmente no es tan criollo o argentino que digamos. Miles de años, siglos atrás en el pueblo de Israel, así se comportaban. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Al leer los últimos capítulos del libro de Jueces, descubrimos cosas horrendas que suceden en medio del pueblo. ¿Por qué? Porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Como ya lo hemos dicho en el capítulo anterior, en esto consiste precisamente la raíz del pecado. Notemos la forma en que comienzan varios de los capítulos finales del libro de Jueces. El capítulo 18 empieza así, la primera frase: en aquellos días no había rey en Israel. Capítulo 19 comienza con la misma frase: en aquellos días cuando no había rey en Israel. Y notemos cómo termina este libro. El último versículo del libro de Jueces dice así, capítulo 21, versículo 25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Puede un libro tener una peor conclusión y cierre? ¿Puede un autor terminar su relato con una nota más triste y negativa? Pero esta es la Biblia, la palabra de Dios, y tiene que decir la verdad. No puede ponerle un final de novela para terminar, pum, arriba. Dice lo que fue, cuál era el estado real de aquel pueblo de Israel. Para describir la condición actual de la sociedad, ¿no deberíamos usar la misma frase? ¿En qué radica la esencia del pecado hoy? Cada uno vive como le parece. No se respetan leyes ni normas. Cada cual anda según su propio antojo. Esa es la médula del pecado del corazón humano. Pero lo que más me llama la atención en los versículos que recién hemos leído es la primera frase, que se repite 4 veces. En aquellos días no había rey en Israel. ¿Por qué dice no había rey en Israel? Hasta aquí podemos notar en la historia de Israel, lo que hemos señalado desde Abraham hasta ahora, 2 etapas bien definidas en la historia de Israel. Primero, la época de los patriarcas, desde Abraham hasta antes de Moisés. Durante ese periodo, el padre principal de la familia o del clan es quien ejercía la autoridad. Las palabras patriarca y padre proceden de la misma raíz y describe un sistema de gobierno de sucesión patriarcal. Con Moisés comienza una segunda etapa. Los líderes de la nación ya no se suceden según el sistema patriarcal, sino que Dios levanta líderes de diferentes familias y trasfondos. Ese periodo que va desde Moisés hasta Samuel, el último de los jueces,
se llama la etapa o el periodo de los jueces o libertadores. Hacia el final de este periodo de los jueces, se nos dice: en aquellos días no había rey en Israel. ¿Por qué aparece esta frase? Pareciera que diera a entender que alguna vez hubo rey en Israel y que como ahora no había, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero en lo que hemos revisado brevemente hasta aquí la historia de Israel, no vemos ningún rey. ¿Abraham fue rey? ¿O Jacob? No, ellos fueron patriarcas. ¿Y Moisés fue rey? No, Moisés fue un libertador. No hay antecedentes de que alguien haya sido rey en Israel hasta ese momento. Sin embargo, este pueblo, un pueblo diferente a todos los otros pueblos de la tierra, en realidad sí tenía un rey, solo que su rey no era un hombre, sino Dios. El Señor era el rey de Israel. Abraham no hizo lo que a él le parecía. Dios le dijo: sal de tu tierra, y él salió. Entrégame a tu hijo, y él se lo entregó. Abraham tenía un rey sobre sí. Moisés no condujo a la nación como un líder, como un tirano o dictador, sino como un siervo de Dios. Cada vez que abría su boca era para decir: así ha dicho Jehová, el Señor. Moisés reconoció siempre a Dios como el Señor y Rey de Israel. Él se consideraba a sí mismo solamente un servidor. Entraba a la presencia del rey, recibía sus mandatos y salía para transmitirlo al pueblo. Moisés siempre se sometió a la autoridad del verdadero rey de Israel. Lo mismo hizo Josué. El sistema de gobierno en el cual Dios es el soberano se denomina teocracia. Esta palabra viene de la unión de dos palabras griegas: theos, Dios, y kracia, gobierno. Es decir, el gobierno de Dios. Ese es el sistema de gobierno que Dios había establecido en Israel. Pero Dios ejerce su autoridad sobre aquellos que voluntariamente aceptan su gobierno. No es una imposición, sino una sujeción voluntaria a la autoridad de Dios. En los días previos a Samuel no había profetas en Israel. No había quien escuchara la voz de Dios. No había ministros ungidos. No se escuchaba palabra de Dios. Y el pueblo vivía como bien le parecía. Por eso dice: en aquellos días no había rey en Israel. No había profecía. Esta frase explica la anarquía moral que vive una nación y sus individuos. Surge entonces el último de los jueces, Samuel. La voz profética comienza a oírse una vez más por medio de Samuel. Siendo él un niño, casi un adolescente, comienza a oír la voz de Dios.
Un día durmiendo escucha que alguien le dice: Samuel, Samuel, ¿quién me llama? Era tan desacostumbrado en sus días oír la voz de Dios que Samuel no entiende quién le estaba llamando hasta que finalmente se da cuenta que es Dios. Cuando Samuel se convierte en juez, no solo ejerce el liderazgo, sino el ministerio de profeta. Él quería retornar a la teocracia, al gobierno de Dios, traer el reino de Dios al pueblo nuevamente. Y comienza a dirigir al pueblo diciendo: así dice Jehová, salgan a la batalla. O bien en otra ocasión: así dice Jehová, no salgan a la batalla. Así Samuel procura restablecer el reino de Dios sobre el pueblo. Parcialmente lo logra. Sin embargo, hacia el fin de su vida, de sus años, Israel quiere librarse nuevamente de la teocracia. El relato bíblico es muy claro, lo explica así en 1 Samuel capítulo 8 versículos 4 y 5. Todos los ancianos israelitas fueron a Ramá para hablar con Samuel y le dijeron: es un hecho que tú ya eres viejo y que tus hijos no siguen tu ejemplo. Por lo tanto, escógenos un rey, como lo tienen todas las naciones, para que nos gobierne. Imagino que uno de esos ancianos tomó la palabra y dijo algo así: honorable y respetable profeta Samuel, nosotros los ancianos del pueblo de Israel, reunidos de común acuerdo, queremos expresarle nuestro reconocimiento por los servicios prestados hasta aquí. Y dada tu avanzada edad, hemos acordado concederte el cese de tus funciones. Estamos muy agradecidos por todo, pero antes de tu retiro quisiéramos solicitarte un último favor. Samuel, muy sorprendido, aguarda el pedido. Es un hecho que tú ya eres viejo y que tus hijos no siguen tu ejemplo. Por lo tanto, escógenos un rey, como lo tienen todas las naciones, para que nos gobierne. Al oír esto, el profeta queda fuertemente disgustado. Pero este pueblo no entiende. ¿O acaso ignora su historia? Israel es el pueblo de Dios. ¿Cómo se les ocurre pedir un rey? El corazón del profeta está cargado, dolorido. Y Samuel va a orar, a buscar a Dios. Señor, ¿de dónde ha salido esto? ¿Cómo se les ocurre tal cosa? Han dicho: como lo tienen todas las naciones. Ahí está el problema. Cuando el pueblo de Dios baja sus normas y se coloca al nivel y a la moda de los que viven sin Dios, cuántos males comienzan a surgir. Israel estaba viviendo en Canaán, rodeado por otras naciones, las que sí tenían reyes. ¿Y qué fiestas sabían hacer cuando el monarca visitaba alguna de sus ciudades? Toda la gente se agolpaba en la plaza central y en la calle principal.
El camino real era embanderado, palmas, flores, banda de música, entusiasmo general. Viene el rey. De pronto los jinetes llegan, son los heraldos del rey. Hacen sonar sus trompetas. ¡Atención! ¡El rey viene! Y a lo lejos se comienza a divisar un carruaje que avanza por la vía real. Se acerca. El carro está muy bien engalanado. Viene tirado por caballos espléndidos. En el carruaje hay un trono. Sobre el trono un rey. Y sobre el rey una corona. La gente vitorea, agita sus manos en alto, aclama con júbilo: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Los músicos ejecutan la marcha real. Todo es algarabía. ¡Qué lindo es tener rey! Nosotros también, Samuel, queremos tener rey, como tienen todas las naciones. ¿Por qué todos lo tienen y nosotros no? Pero a Samuel no le agradó esta propuesta de dar al pueblo un rey que lo gobernara. Entonces oró al Señor y el Señor le dijo así: atiende todas las peticiones que te haga el pueblo. No te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Eso está 1 Samuel capítulo 8, versículos 6 y 7. Pidiendo un rey humano, han pretendido disfrazar sus intenciones. Pero Dios, que conoce los corazones, le dijo a Samuel: en realidad no te rechazaron a ti, me rechazaron a mí para que no reine sobre ellos. Samuel obedece. Entonces es ungido el primer rey sobre Israel, Saúl. Ya que el pueblo así lo quiere, Dios le da un rey conforme al corazón del pueblo. Saúl es un joven hermoso, de buen físico, una estatura, a todos les sacaba una cabeza, y también con muchas virtudes y excelentes condiciones. Al leer acerca de sus comienzos, quedamos muy bien impresionados con respecto a Saúl. Reúne magníficas condiciones requeridas para este cargo. Pero en el segundo año de su reinado, 1 Samuel capítulo 13, cuando Jonatán, su hijo, ataca la guarnición de los filisteos, Saúl pasa pregón por todo Israel: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y así se declara la guerra contra los filisteos. El profeta Samuel, que representa para Saúl la voz de Dios, le había dicho: Saúl, no ofrezcas tú el sacrificio. Espera 7 días, que yo llegaré para hacer el sacrificio antes de que ataques a los enemigos. Y el texto bíblico dice así, capítulo 13, versículos 8 en adelante. Saúl esperó 7 días, de acuerdo con el plazo que Samuel le había fijado. Pero como no llegaba, el pueblo empezó a desertar. Entonces Saúl ordenó:
que traigan un holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Saúl estaba terminando de ofrecer el holocausto cuando llegó Samuel. Saúl salió a darle la bienvenida, pero Samuel le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Y Saúl respondió: me di cuenta de que el pueblo estaba desertando y como tú no venías, me armé de valor y ofrecí yo el sacrificio. Pero Samuel le dijo a Saúl: lo que has hecho es una locura. No obedeciste lo que el Señor tu Dios te ordenó hacer. Si hubieras obedecido, el Señor habría confirmado para siempre tu reinado sobre Israel. Ahora tu reinado no durará mucho. El Señor ha buscado un hombre que actúe como a Él le agrada y ya lo ha escogido para que reine sobre su pueblo, ya que tú no pudiste obedecer lo que Él te mandó. Terrible, ¿no? En una segunda oportunidad, ahora esta vez contra Amalek, sucede algo parecido. El profeta de parte de Dios le dice: el Señor me ha enviado a ungirte como rey de Israel, su pueblo. Por lo tanto, debes prestar atención a lo que el Señor te ordene. Prestar atención. Así que ve y mata a los amalecitas. Destruye todo lo que tienen. Pero el texto bíblico dice que Saúl dejó con vida a Agag, el rey de Amalek. Además de perdonar a Agag, Saúl y su gente también se quedaron con lo mejor de sus animales. Dios dijo: mata a todos, destruye todo. Y Saúl mató casi a todos y destruyó casi a todos. Eso no es obediencia. Una obediencia incompleta es desobediencia. Entonces el profeta le dijo a Saúl: ¿y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que hacerle sacrificios, y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Ser rebelde es lo mismo que practicar adivinación, y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. En eso consiste el mayor pecado: el hacer las cosas a mi manera y no obedecer con fidelidad la palabra de Dios. Dios desecha a Saúl como rey sobre Israel, a él y a su descendencia. Aunque Saúl sigue gobernando por algunos años más, pero ya era un rey desechado por Dios. Triste historia la de Saúl, ungido y luego desechado. Finalmente él acaba atormentado por demonios, lleno de celos homicidas contra David. Su vida concluye mientras huye delante de sus enemigos. En una batalla queda acorralado por los que lo persiguen.
y en pleno campo de batalla, herido y a punto de perderlo todo, le dice a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella. En su orgullo no podía permitir que quienes le quitaran la vida fuesen sus enemigos. El escudero no se atreve y escapa. Entonces Saúl clava el puñal de su espada en tierra con la punta hacia arriba y, grandote como era, se arroja sobre su propia espada. La espada lo atraviesa y así termina la vida de Saúl. Un hombre que decidió vivir según su propia voluntad. No reconoció la autoridad de Dios y su gobierno sobre su vida. Queridos hermanos y hermanas, no es algo menor desobedecer a Dios. Dios es la autoridad suprema y Él merece nuestra total sujeción y obediencia. Adán y Eva desoyeron lo que Dios les dijo muy claramente y fueron expulsados de la presencia de Dios. Del mismo modo, Saúl no se sujetó a la palabra de Dios y fue desechado para siempre. Humillemos nuestros corazones delante de Dios. Renunciemos a vivir como se nos da la gana. Tomemos la palabra de Dios con máxima seriedad y coronemos a Dios como Rey y Señor de nuestras vidas siempre. Amén.